Hebreos capítulo 10, del 1 al 39, le damos ya 12 versículos. Entonces, si quiere, Hugo. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio de ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda hizo perfecta para siempre a los santificados. Y los atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente les escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote solo, la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin ruptura la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Pues os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por el privilegio que es, Señor, reunirnos en tu nombre. Señor, tú dijiste que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás en medio de ellos, Señor. Entonces yo lo creo, Señor. Tú estás aquí en medio de nosotros. Padre, yo te pido, Señor, bendice, Señor, a los que alguna vez han estado en el grupo y hoy están también, Señor. Ayúdanos, Señor, porque hemos entendido, Señor, queremos, Señor, que queremos conocerte, porque en ti está la plenitud y en ti está la vida, Señor. Señor, que nosotros no tengamos este tiempo como poco por la facilidad que se nos da, sino que verdad, Señor, comprendamos, Señor, que es un privilegio, que muchas personas en el mundo, Señor, por hacer esto, sacrifican su libertad, Señor, dan su propia vida, Señor, pero lo hacen porque han entendido, Señor, que tú eres la vida, Señor. Entonces que nosotros también entendamos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Dios. Nosotros sabemos que tú, Señor Jesús, hiciste el perfecto sacrificio una vez y para siempre, por el cual podemos entrar confiadamente al Padre, Señor. Entonces, Señor, confiados en esa esperanza, Señor. Vamos a ti, Señor, y te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a que el Espíritu sea, Señor, el que prevalezca siempre, Señor. A que aunque tenemos nuestras luchas, Señor, y somos vasos de barro, Señor, podamos ser instrumentos usados para tu gloria, Señor. Es lo que queremos, Señor. Ayúdanos, obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no interpretar bajo nuestras propias ideas, Señor, bajo nuestras propias concupiscencias, nuestras mentes, Señor, sino que interpretemos conforme a lo que el Espíritu Santo quiere enseñar a la iglesia, que entendamos lo que tú quisiste enseñarnos, Señor, cuando inspiraste a este hombre a escribir esta porción de la Escritura, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, Señor. Obra, Padre, Señor, te pedimos, Señor. Nosotros no tenemos otra esperanza más que tú nos hables el día de hoy, Señor. Nosotros no tenemos otra esperanza más que tú nos formes, Señor, el día de hoy, Señor. Danos el poder de tu palabra, el conocimiento de tu palabra, la sabiduría de tu palabra, Señor. Obra a pesar de nosotros, Señor. Obra a pesar de nosotros, se lo pedimos, Señor. Ten misericordia, sé propicio a nosotros, Señor. Nosotros confiamos, Señor, en que por ti es que somos santos, en que tu sangre nos lavó de nuestros pecados, en que tú eres el Dios, Señor, que nos restauró. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, capítulo 10. Entonces, todo lo que está hablando el autor realmente toca tres temas importantes, que si nos podemos estudiarnos el detalle, pues quizá nos van 3 años más. Pero, de manera general, como los editores separaron ese capítulo 10, ¿qué es lo que el autor está tocando? Nosotros, por ejemplo, vimos en el capítulo 9, ¿qué era lo que el autor estaba tocando en el capítulo 9? El culto. ¿Mediante a qué? El tabernáculo de la fe. Realmente Hebreos, desde el capítulo 7, 8, 9 y 10, es el autor exponiendo lo que es el culto o la doctrina cristiana como tal. Él se empezó a enfocar en lo que era como tal el culto. Ya a partir del capítulo 11, él vuelve a tomar hacia una aplicación de la vida, que ya es el capítulo 11, ya es el famoso conocido que habla sobre la fe. Y él aquí va a comenzar a hacer una pequeña introducción acerca de la fe. Y él va a citar a los héroes de la fe de los hebreos y todo lo demás. Pero digamos que hasta aquí es donde él va a llegar a tocar ya lo que es el tema como tal de doctrina que hacia los hebreos. Sí, él venía tocando el culto. Y aquí realmente sigue tocando el culto. Pero más hacia qué punto, si hubiera una palabra clave, aquí hay varias cosas. Bueno, porque en la primera parte sigue tocando su contratesis o su presentación hacia el culto hebreo, y al final va a hablar sobre una advertencia que es prácticamente como las últimas advertencias que nombra el libro de Hebreos. Nosotros hemos visto que el libro de Hebreos nombra varias advertencias y todas hacen referencia hacia cuidado, endurece su corazón, cuidado, descuida, y aquí es cuidado, pierde usted, o cuidado usted más bien es, tiene por inmunda la sangre de Cristo. ¿Ok?
qué es lo que él va a decir, qué es lo que nosotros conocemos como la apostasía. Pero antes de que él empiece a hablar de la apostasía, él viene hablando también sobre el tema referente al culto y sobre qué palabra dirían ustedes que está ahí, podemos como dar un énfasis. ¿Qué piensan? La sangre, sí, pero ¿qué es la sangre? Tiene que ver con la sangre, pero ¿qué es la sangre? Los sacrificios. Sí, y el sacrificio viene siendo ¿qué? Remisión, pero no propia remisión del pecado, sino como cubriendo el pecado por cada año que tienen que pasar otra vez a ofrecer, recordando el pecado, pero cubriéndolo nuevamente con esas sangre de los machos cabríos. Cuando nosotros ahorita empecemos a leer de a poquitos, nos vamos a dar cuenta que él va a repetir mucho una palabra, de diferentes formas, pero la reprende, pero la muestra. Yo estoy con la célula, y es esta palabra, la ofrenda. Ahí se van a dar cuenta que antes de que lleguemos al versículo 15 ya ha repetido muchas veces la ofrenda. Esta es la ofrenda, pues la ofrenda que se dio, la ofrenda habiendo ofrecido, ofrenda. Y es que en este caso lo que realmente ya va a tocar el punto es cuál es la ofrenda, lo que se ofrece en cuanto al culto cristiano comparado con el culto judío. ¿Ellos qué ofrecían? Sacrificios. ¿Nosotros ofrecemos sacrificio? ¿Nosotros ofrecemos animales? Eso es lo que en este momento él va a tocar. Esto es como ya el último punto diciendo, porque ya tocó un poco el culto, ya tocó el tabernáculo, el lugar del culto, y ahora va a tocar es ¿qué? La ofrenda. ¿Cuál es nuestra ofrenda y cómo esa ofrenda es superior a lo que ha ofrecido, a lo que se ha ofrecido en la ley? ¿Listo? Entonces empecemos. Dice, versículo 1: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué es una sombra? ¿Qué nombre es la sombra? Va adelante, o sea, es algo que ya nos muestra algo que viene. Puede ser, pero la sombra también va detrás, ¿no? Sí. ¿Usted no me hizo, por ejemplo, cuando ustedes estudiaron filosofía en el colegio, por ejemplo, el mito de la caverna de Platón? Creo que era Platón. ¿Nunca lo vieron, por ejemplo? Que ellos decían que había unos hombres, es interesante, es bueno, él lo explica, que hay unos hombres que están encerrados en una caverna, están encadenados. Los hombres no tienen, solo están dentro de una caverna, y resulta que ellos están de una manera en que atrás de ellos se nota que hay unas antorchas prendidas. Ellos están mirando hacia un lado, ellos no pueden voltearse, ellos están bajo una pared y solo pueden ver lo que pasa por esas antorchas, la sombra que se genera bajo esas paredes. Y esa es toda la realidad de ellos. O sea, ellos si ven una persona caminando, pues ellos ven es una sombra que pasa, pero para ellos eso es una persona, ellos no conocen otra realidad. En algún momento uno se logra escapar y sale de la cueva y comienza a ver todo lo real, y en cierta manera le genera un choque muy fuerte, porque para él eso no era su sentido de realidad. Ese ejemplo que da Platón, por ejemplo, es muy conocido. Ustedes lo buscan, van a ver un montón de ejemplos. Es precisamente referente a eso, a que el hombre maneja un concepto de realidad y que muchas veces la realidad puede ser mayor a lo que el hombre contiene para su verdad. Yo no es que estoy diciendo que aquí este autor esté citando a Platón ni nada de eso, no sabemos si lo conoce o no, pero sí en parte está queriendo decir. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? Que cuando esos hombres, por ejemplo, en la cueva veían pasar un hombre, pues ¿será que podían identificar que era un hombre? A veces, muchas veces sí, muchas veces no. Ellos que podían ver a veces, si yo pongo mi mano acá, pues aquí dicen, bueno, se ve como 5 palitos, pero ellos dicen, pero tiene ¿de qué color es? Tienen uñas, es grueso, no es grueso, pero ellos solo podían ver ¿qué? Una imagen que sí podía ser un reflejo de una verdad, pero nunca en detalle. Ellos no pueden saber qué tal que esto fuera realmente era un muñeco de madera, o una mano en carne, o otra cosa que pareciera. Si yo hacía así, ellos cómo hacían para saber que eso era realmente una mano. Es decir, pero solo podían ver ¿qué? La sombra, y bajo esa sombra hacerse el concepto de lo que pensaban que es. Algo más o menos así el autor está planteando en cuanto a la ley, que la ley viene siendo realmente una sombra ¿de qué? De Cristo. Bueno, sí podemos decir que tal vez de pronto sombra de Cristo, pero sí el labio es a Cristo, esto lo vamos a ver, pero dice ahí, la ley teniendo ¿qué? La sombra de los bienes venideros. Es como si de alguna manera Dios poniendo lo que es real, ellos solo podían ver ¿qué? Más o menos el reflejo de lo que era.
y por eso el tabernáculo, y por eso todos los tipos de prácticas, porque nosotros ya hemos visto que el tabernáculo, todos los elementos, precisamente de quién hablaban, o sobre qué mostraban, sobre Jesús. Pero ¿era Jesús mismo? No era Jesús mismo. Y es lo que el autor le está diciendo, les va a decir ahorita, decir, ¿sabe qué? Eso no era realmente Jesús, era una sombra, era una idea para que ustedes entendieran lo que realmente exponen las verdaderas cosas. Pero una vez lleguen las verdaderas cosas, pues usted verá si se quiere quedar mirando la sombra o no. Dice, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Ellos no podían ver realmente lo que era, no era la imagen de las cosas. Dice, de las cosas, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede que, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Todo lo cual es qué? Sombra. Mira que aquí el autor Pablo específicamente está diciendo, ¿qué era sombra? ¿Qué era? Lo que había, como lo que ellos hacían. ¿Qué cosas? Ahí dice, ¿qué era sombra? Nadie os juzgue en la comida o en la bebida, Comida, días de bebidas, días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. incluso el uno de reposo. Y nosotros ya hemos visto, ¿se acuerdan que en Hebreos 4 el autor comienza a tocar y explica que cuál es realmente el reposo? El reposo de la gracia, el cielo y demás. Pero yo los puse a guardar un día de reposo para que entendieran. Pero eso era ¿qué? La sombra. Por eso el autor dice, ya no los pueden juzgar por eso. En este momento, y lo vimos cuando estudiamos el día de reposo, hay cristianos que dicen, el día de reposo es el día que tiene que rendir el culto, o sea, el sábado, o sea, hoy. Y si usted no rinde el culto, algunos llegan a pensar incluso que eso es señal de la marca de la bestia. Ustedes lo pueden estudiar, hay ramas del cristianismo, no se llama lo cristianismo, no, pero bueno, llamémoslo así, que piensan eso, y que rinden los cultos los sábados y dicen, el culto no se puede rendir el domingo, tiene que ser el sábado, porque ellos dicen, pero es que ahí dice que Dios mandó a guardar el sábado, el reposo, y si es verdad. Y ahí dice que Dios manda a hacer sacrificios de animales, y si es verdad. ¿Pero por qué? Y lo que vamos, porque era sombra. Sigamos leyendo ahí en Hebreos 10, versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. ¿De qué está hablando ahí? De los sacrificios. Si pillan que desde el principio el autor comienza a hablar de lo que se está ofreciendo, porque él en este momento ya está tocando en cuanto a qué, la ofrenda que se da en el culto, y les está diciendo, esa ofrenda no los puede hacer perfectos o salvos o santos. Él va a hablar más de la palabra santificación, y está hablando de eso, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen, estoy leyendo atrás el versículo 1, continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan, de otra manera, o sea, él dice, si los pudiera hacer perfectos, ¿qué harían? Pues dejarían de ofrecerse, porque ya son perfectos, pero como no son, versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Y si la ofrenda fue perfecta, pues listo, ya, no tengo más conciencia del pecado. ¿Se acuerdan cómo terminaba el último versículo del capítulo 9, lo que leímos la vez pasada? Porque él está hablando aquí que tenía conciencia de pecado. ¿Se acuerdan? Retrocedamos un momentico ahí a Hebreos 9. ¿Qué dice Hebreos 9? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sin relación con el pecado, está diciendo. ¿Por qué? Porque es que ya Jesús, ya en su primera venida, sí cargó ¿qué? Los pecados. Pero ya fue la ofrenda perfecta. Ya no puede haber otra vez otra ofrenda. No, esperemos a que Jesús vuelva y sacrifíquese. Otra dice, no, porque si Jesús tuviera que volver a sacrificar, ¿qué? Pues significa que la ofrenda no hubiera sido perfecta. Pero como ya es perfecta, ya no tiene por qué venir a sacrificarse. Pero, entonces, porque entonces aquí se agarran muchos a decir, ok,
entonces no hay pecado. De hecho, aquí, por ejemplo, ese versículo se agarra, por ejemplo, los de la secta de Creación de Gracia. Va a decir, si dice que es en relación al pecado, o sea, el pecado ya no existe, ya Dios pagó por el pecado. O sea, nosotros ya podemos ser libres del pecado. Entonces, ¿por qué me está hablando otra vez de que pilas peco? Si supone que esa ofrenda ya pagó todos mis pecados. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, primero que todo es, uno puede decir, oiga, pero entonces, y cuando uno estudia Hebreos, uno dice, el Dios bipolar o el Dios cambiante, porque pide una cosa, pero resulta que era otra. La ley del talión, diente por diente, ojo por ojo, pero después resulta que no era la ley del talión, sino que perdone, sino que dé la otra mejilla. Entonces, Dios, ¿por qué no te defines? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que realmente quieres? Pero realmente Dios siempre ha querido una cosa, pero ¿por qué Dios pedía sacrificio? Una de las cosas aquí dice es, pero estos sacrificios en el versículo 13 es, cada año se hace memoria de los pecados. Una de las primeras razones de por qué Dios también le enseñaba a la gente que el sacrificio era por qué. Primero que todos esos sacrificios eran prácticamente eran diarios, los sacerdotes ofrecían diarios sacrificios, pero la gente también tenía que llevar ofrenda cada vez que perdía, cada vez que pecaba. A veces era una paloma, a veces era un cordero. ¿Por qué eso era qué? Eso era hacer memoria de qué, de que tenía que haber un pago. Es que imagínense, si ellos pecaran y Dios no les dijera presente ofrenda, ellos dicen, se lo pasan por la faja. Pero es que esa ofrenda era que la memoria de que había un pago y que a Dios tenía que pagársele. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo que no iba a tolerar el pecado. De manera que Él por eso es que también los pone a hacer, porque era que para memoria de sus pecados. Dice, usted es pecador. Era para su memoria. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esa diferencia es vital. O sea, era para memoria, mas realmente no puede quitar los pecados. Vamos a Gálatas, capítulo 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿la ley qué era? El ayo. O sea, ¿alguien sabe qué es ayo? ¿Efraín sabe qué es ayo? No, listo. Si la ponemos en una versión actual, o si buscamos, ayo es como un guía, o como un sirviente que ayudaba a guiar, o como una guía en el camino que lo llevaba. O sea, de manera que la ley sí estaba hablando de Jesús, pero ¿cómo? La sombra. Si nosotros de alguna manera esta luz se apaga y hubiéramos podido parar a Jesús aquí en la mitad, lo que se vería reflejado, la silueta, eso era, por así decirlo, la ley. Uno puede saber, bueno, hay una persona, pero ¿quién es la persona? Puede ser Efraín, puede ser Hugo, ¿quién es? Ellos solo veían que esa distorsión. Eso era la ley, lo que llevaba a Cristo. Podían ver la silueta, sabían que iba a haber un sacrificio, que venía un Mesías, que tenía que sanar enfermos, pero ahí está que por eso cuando Él viene, no lo reconoce. Si hubiera sido así súper, pero porque tenían una sombra. Ahora, el sacrificio que pedía la ley, porque Él está dando de la ofrenda, el sacrificio, ya dice el autor, no puede quitar los pecados. Entonces, ¿para qué ellos pedían? Para memoria y para que sigamos leyendo. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, aquí ya de quién está hablando, ya está hablando de Jesús. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Acabamos de leer ¿qué? El Salmo 40. Así que vamos a multiplicar Salmos 46. Bueno, el primer capítulo sí es Salmo 40, el segundo es Primera de Pedro. Sí. No, ellos vuelven y citan, ellos están citando, pero vamos al Salmo 46 para verificar. Acuérdense que el autor de Hebreos tiene que hablar en un lenguaje que los hebreos entienden. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces, mire una cosa, mire que ellos desde los Salmos ya también les había dicho al pueblo de Israel que él realmente no lo que pedía es que era el sacrificio y la ofrenda, o por lo menos no como se los había manifestado a ellos, porque entonces uno dice, Dios es un Dios
Gor, o Dios carnívoro, o Dios fuerte. O sea, ¿qué diferencia tienen ellos entonces con los dioses de otros que también pedían sacrificios y también tenían que matar a los seres vivos para satisfacerlos? ¿No? Realmente Dios dice, no, a mí no me satisface eso. ¿Qué es lo que realmente busca satisfacer a Dios? Ahí dice, mas me diste un cuerpo. Y también dice, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como está en el rollo escrito de mí. Eso hablándose de Jesús. ¿Qué está queriendo hacer referencia a eso? Que realmente la ofrenda para Dios, o lo que Dios busca, no era realmente el sacrificio de animales, sino que entregar nuestra vida, o específicamente quise hacer tu voluntad, dice. Esa es la ofrenda. Nosotros no presentamos animales porque se supone que nuestra ofrenda tendría que ser ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Esa es una de las diferencias vitales que se encuentran en eso. La ofrenda para ellos era los animales, los sacrificios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento puede llamarse obediencia, puede llamarse hacer la voluntad. Esto es lo que realmente el Padre siempre ha querido: obediencia y hacer la voluntad. Pero entonces, ¿qué tiene que ver? Uno dice, bueno, ¿y por qué Dios no les enseñó obediencia y hacer la voluntad? En parte, ellos cuando sacrifican animales están haciendo una obediencia en cuanto a la ley. De hecho, en el próximo capítulo va a decir que eso es lo que habla bien de ellos. Porque eso hacía parte de ¿qué? De la fe o la esperanza que tenían a Dios en cuanto a que cumplían lo que Él les había mandado. Pero ¿qué tiene que ver el sacrificio con la obediencia y la voluntad? Sigamos leyendo. Entonces, vemos primero que todo cómo cambian las cosas, cómo ya es diferente la ofrenda del Antiguo al Nuevo Testamento. Versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron. Cosas que se ofrecen según ¿qué? La ley. La ley decía, ofrezca holocaustos, expiaciones, demás, ¿no? Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Y mira una cosa, y el autor añade, quítalo primero para establecer esto último. Porque ya una vez estando esto, no podía estar esto. La pregunta es, ¿pero por qué Dios no les enseñó a ellos obediencia también, o a nosotros, o hacer la voluntad como nosotros? La respuesta, se la voy a explicar rápido, es porque ellos no podían. Ya vamos a ver por qué. O sea, ellos, aunque yo le dijera haga mi voluntad, ellos no podían. Aunque yo le dijeran sea mi obediente o sírvame, ellos no podían. Aunque yo les, o sea, entenderlo, yo espero que me entiendan bien. No es que ellos no sirvieran a Dios y no buscaran hacer la obediencia, porque de hecho el autor va a hablar de eso en Hebreos 11, pero no realmente como a Dios se le debía. ¿Por qué? Porque les faltaba una cosa. Es como el concepto de los de hoy en día, los que tratan de acercarse a Dios pero por sus propias fuerzas. Más o menos. Más o menos. Pero es que ellos así, digamos que ellos no tenían manera. Por lo menos nosotros en este momento podemos decir, hay gente que intenta a su propia manera y hay otros que han podido, pero porque han entendido que no es por nuestra fuerza, sino a través de Jesús. Pero es que ellos no tenían opción. No sabían. O sea, ellos solamente estaban basados por las tradiciones religiosas. Para allá vamos. Mateo 26, vamos a Mateo 26, versículo 39 al 42, ¿qué dice? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sigue. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Miren, hay una cosa, y es que en ese momento, ¿por qué Jesús está nervioso? Porque él va a presentar la ofrenda que realmente sí era la ofrenda, que es su cuerpo, su sangre derramada. Y él está nervioso, y él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, pero si puedes, pasa. Los discípulos no pudieron, se quedaron dormidos más.
pero Jesús iba a presentar una ofrenda. La ofrenda, que realmente podríamos decir que esa sí era no era la sombra de la ofrenda, era la ofrenda como tal. Vamos un momentico a Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, partamos de una cosa. Es que no puede decir, y sí, la ofrenda de Cristo como tal es su cuerpo, Él entrega. Pero ¿cuál es la ofrenda que Él está realmente haciendo? La que Dios dijo. Según lo que estamos leyendo. O sea, ¿qué es lo que realmente está presentando Él como ofrenda? Su sangre. Sí, su sangre, su cuerpo, pero ¿por qué? ¿Con su propio vida? Nos falta, sigamos leyendo, Juan 6:38, 40. A ver. No, o sea, sí está bien, sí es su carne, sí es su sangre, pero ¿por qué? Bueno, leamos Juan 6:38, 40, ¿qué dice? Pero porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que dé todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué tienen en común los últimos versículos que hemos leído? ¿Qué es lo que dice Jesús que Él viene a hacer? La voluntad. Es que ¿cuál es la ofrenda de Jesús? Hacer la voluntad. ¿Él quería sacrificarse? No. Él dijo, pues es por mí, Después de pasar esta copa, pero que sea que tu voluntad. Y después dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Yo no vine, por eso es que el autor está diciendo, es que ya no era esto. ¿Cómo es que va a presentar la ofrenda del Cristo? Obediencia, en hacer su voluntad. Sí, la ofrenda de Cristo es su cuerpo, su carne, pero ¿por qué? Porque es la voluntad del Padre. Porque es lo que va a hacer que haya perdón de los pecados, y que no me pueda ser restaurado, y que puedan resucitar en el día postrero. Pero la esencia de la ofrenda que Él presenta es ¿cuál? Hacer la voluntad. En hacer la voluntad es que está el sacrificio que Él hace. Y esa es la misma ofrenda que nosotros presentamos a Dios. Por eso es que ellos no podían presentar otra ofrenda, porque ellos no pueden hacer la voluntad. ¿Por qué? Porque no tenían cómo. Ya vamos a ver por qué. Sigamos adelante. Entonces, versículo 10 dice: en esa voluntad, miren una cosa, el autor comienza a hablar aquí de la voluntad. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. ¿Qué significa que nosotros somos santificados en esa voluntad? Que sabiendo que es esa voluntad, nosotros también podemos como estar bajo esa... Primero, la básica, pues que en la voluntad de Dios, que era que Jesús pagara por los pecados, con nosotros ¿qué? Íbamos a hacer ¿qué? Lavados de pecados y teniendo nueva vida. Entonces, primero que todo, en esa voluntad, pues fuimos ¿qué? Lavados y renovados. Puede ser renovados, perdonados. Pero el autor dice otra cosa, y es santificados. ¿Qué es santificados? Vamos un momentico a Romanos 6. Romanos 6. sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea crucificado, al fin de que no sirvamos más al pecado. Dice que en la ofrenda Jesús, ¿qué? ¿Cuál es el motivo en cuanto a nosotros? ¿Qué? Que nosotros también somos sacrificados con Él, ¿para qué? Para no servir más. ¿Pero a qué servimos entonces? Ahí mismo en Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué es nuestro qué? Culto. ¿Cuál es el culto de nosotros? Porque acuérdense que está sacando el culto. ¿El culto de Dios cuál era? Presentar las ofrendas, el tabernáculo, los panes, el incienso,
el sacrificio y demás. ¿Cuál es nuestro culto? Presentar sacrificio vivo. O sea, que estar ¿qué? Nuestro... Presentar obediencia. ¿Cómo dice ahí? No, ahí. ¿Cómo dice ahí? Dice. Es así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, dice otra vez, santo y agradable. Agradable. Hay un tema, dice vivo, santo y agradable. ¿Cuándo vino la vida? Cuando Jesús resucitó. Cuando no me acuerdo qué versículo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Aquí había vida? ¿En qué vino la vida? Jesús, Juan 14, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. ¿Aquí había vida? ¿Cómo podían presentar ellos sacrificio? ¿Quién los santificó? Las ofrendas que ellos habían podían hacer los santos, la autor está especificando que no. Y también dice que esas ofrendas no eran agradables para Dios. Ellos realmente nunca han podido presentar ofrendas. Por eso es que ellos realmente nunca, ofrenda realmente a Dios se hace después de quién? De Jesús. Ellos presentaron la ofrenda que Dios pidió bajo la sombra, porque Dios les estaba mostrando. Y eso, vamos a ver en la siguiente clase, en el 11, es que eso sí quedaba, eso daba era buen testimonio de ellos. Y Dios toma el buen testimonio que da. Por eso toma como ejemplo a Abraham, a varios de la Biblia. Pero ofrenda, servicio, adoración, nunca hubo hasta que vino ¿quién? Jesús. Muy loco. Ahora sí vamos a Juan 4, capítulo, digamos del 19 al 26. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que la adoren. Más la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Esa adoración era una sombra. La adoración era viva, santa y agradable, y solo con Cristo podemos realmente adorar al Padre. Otro ejemplo ahí en Juan capítulo 16, versículo 24, que dice: Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibís, para que vuestro gozo sea cumplido. Miren, dicen, hasta ahora nunca habéis pedido, pero pedid en mi nombre y se os dará. O sea, que Jesús toma como ejemplo que dice, hasta ahora es que realmente ¿qué? Viene la verdadera oración, viene el servicio, vienen los adoradores. Por eso, por más de que ellos quisieran, no pudieron. Y es lo que el doctor le está diciendo a ustedes. El culto que ustedes tenían era una sombra, y por más que lo practicaran, ustedes realmente nunca han presentado ofrenda, porque la verdadera ofrenda era una y para siempre, que fue la de Cristo. Y esa ofrenda ahora también es nuestra misma ofrenda, porque nos hizo vivos, santos y agradables a Dios. Por lo que ahora nosotros también presentamos nuestros cuerpos como sacrificio agradable a Dios, cosa que nunca se pudo hacer en el Antiguo Testamento. O sea, mucho mejor la ofrenda del nuevo pacto que el antiguo pacto. Volvamos allá a Hebreos 10, digamos en el versículo 10. Por eso dice: en esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Porque es que cuando Jesús cumple la voluntad del Padre es cuando ya nosotros podemos ser realmente santificados. ¿Y por qué somos santificados? La palabra santos, ¿qué significa? Apartado. ¿Qué significa apartado? Que rinde su vida. Entonces decía, aquí se piden a Dios, sí, en la sombra. Pero realmente dicen, ¿aquí adoraron a Dios? Sí, en la sombra. Pero los verdaderos adoradores, ¿hasta cuándo? Hasta Dios. Las verdaderas personas que iban a ser santos o apartados, ¿hasta cuándo? Hasta Jesús. Por eso dice que esa voluntad realmente somos santificados, porque hasta ahora vamos a empezar realmente, o hasta ahora se puede empezar realmente ¿a qué? A servir a Dios o a adorar a Dios.
antes no se habían podido. Versículo, o entre comillas, ¿sí? No sé que me entienden. Sigamos leyendo, versículo 11. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Pero entiende por qué santificado? Es que la gente piensa, y está bien, en parte está bien, como Jesús murió y derramó la sangre por mis pecados, Él me limpió. Sí, lo limpió, lo perdonó. Pero la santificación, ¿en qué se da? En que usted apartó su vida para presentar la ofrenda. ¿Sí entiende la diferencia? No, uno dice, no, yo soy santo porque Jesús lo lavó y lo perdonó. Sí, pero santificación es cuando usted apartó su vida para servir a Dios. Como lo que nos estaba hablando el pastor, estaban los santos, los discípulos, y estaban los ovejitas y las cabras. Okay. Eso. Exacto, y por eso dice que en esa voluntad somos santificados. Pero santificados ¿por qué? Porque con esa voluntad es que usted ya puede ser ofrenda, pero usted verá si se queda acá. Pero usted debería buscar ser ¿qué? Ofrenda. Pero es muy diferente. Yo sé que es un tecnicismo de nada, pero es muy diferente entender a que la santificación vino es ¿por qué? Porque a raíz de que ya Jesús me dio vida, me santificó, yo ahora puedo servir a Dios de manera que ahora soy apartado y santo. O sea, en parte de alguna manera sí hay que presentar la ofrenda, o sea, hay que hacer, hay que obrar. El lavamiento y la demás fue la gracia de la voluntad de Dios que nos dio, que nos perdonó nuestros pecados, para poder hacer esto. Pero de aquí para adelante le toca así como que dice uno, Dios obra, Dios es el que hace, al final es el Espíritu de Dios que nos da a nosotros, que es el que hace que obremos. Pero hay que moverse. Entonces, versículo 15. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos desde aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Vuelve a citar lo mismo que estaba en Jeremías. ¿Y por qué está hablando de eso? Porque precisamente dice porque ahora la ley ya no es, le toca o ahora ¿está dónde? Usted prefiere hacerlo. En la santificación. Porque es que aquí les tocaba por ley, porque tenían miedo. Aquí ya es porque Dios nos hizo vivos, santos y agradables. Entonces la ley de Dios está en nuestros corazones. Por eso nosotros somos santificados. Sí, obedecemos lo que puso en nuestro corazón. Sigamos adelante, versículo 17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aclarando el autor que no se tiene que volver a presentar otra ofrenda. Ya la ofrenda perfecta se hizo. Versículo 19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y aquí es donde volvemos a recordar lo que estamos viendo la clase pasada. Llegar otra vez al tabernáculo. ¿Qué es el lugar santísimo? La presencia de Dios, al Padre, a su intimidad como tal. El lugar en que solo un sacerdote una vez al año podía entrar y que le tocaban con sangre y ¿qué? Muerto del susto. ¿Por qué muerto del susto? ¿No es que él no era? ¿No es que él no era ni Dios ni santo agradable? ¿Él por qué no se moría? Por la obediencia a Dios. Pero ellos él no era ofrenda. ¿Cómo voy a entrar entre la presencia de Dios si no era ofrenda? Pero dice que ahora nosotros sí podemos entrar ¿qué? En libertad al lugar santísimo. Por eso también hablamos nosotros la clase pasada de que el tabernáculo era, muchos se quedan en el atrio, muchos ni siquiera entran en la puerta, muchos llegan hasta el lugar santo, pero Dios quiere que lleguemos ¿qué? Al lugar santísimo. Pero al lugar santísimo solo se puede llegar si se cruza el velo. ¿Y cuál era el velo? Porque nosotros vimos, ¿se acuerdan que vimos todos los materiales? Todo lo que compone. ¿Y qué era el velo? Sigamos leyendo, dice, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, ¿qué? Su carne. El velo era la representación de la carne de los Jesús. Por eso, solo hasta que Jesús muere, paga los pecados y entrega todo, es que ya por fin, ¿qué? Podemos entrar al lugar santísimo, porque ahora sí hay vida, ahora sí no es santo, ahora sí no es agradable. En esta voluntad nos santificó. Y ahora podemos entrar al lugar santísimo. Ese era el velo, la carne de Jesús que tenía que ser. Por eso cuando Jesús muere, se rasga.
porque era sacrificio que se presentaba una sola vez. Versículo 21 dice: también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y eso ya lo hemos hablado muchas veces, que sabemos que es Jesucristo mismo el sacerdote. Él era la ofrenda, Él era el velo, Él era todo. Sí, todo, o sea, exacto. 22. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primero ya está introduciendo la fe, que es lo que va a tocar en el capítulo 11. Segundo dice que purificando los corazones de la mala conciencia, porque aquí dice, como dice antes, le vamos a leer el versículo 17, que Él no se va acordando de nuestras transgresiones y nuestros pecados. Y dice, y lavados los cuerpos con agua pura, que eso ya lo vimos y lo tocamos un poco en la clase pasada, que es ¿qué? La palabra. Que lo lava con la palabra. Sigamos, versículo 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Hay que orar? Sí. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, no sé si se dieron cuenta que en un momento dado, el autor de estar explicando un poco la teología o la doctrina, empezó a ¿qué? Como a aconsejar, como a dar. ¿Por qué? Ahí dice, porque él comienza desde el versículo 19, dice: así que hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, dice en plena certidumbre de fe, dice lavándonos nuestros cuerpos, y después comienza a decir y comienza a dar un consejo en cuanto a qué, a que tiene que ser firme, que pila se desvía, que nos apoyemos unos a otros, que pilas con los que se dejan de congregar. ¿Por qué? Por lo que viene en lo siguiente, que es la advertencia que Él va a dar. Y vamos a ver qué es. Porque si Él viene hablando de que hubo un sacrificio perfecto, de que ya no tiene que presentarse más sacrificios por el pecado, porque ya hubo un sacrificio perfecto, pero Él va a decir pero hay que cuidarse. ¿Qué? Versículo 26 dice: si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Primero, aquí todos los años les tocaba a ellos con memoria. No los hacía perfecto, pero tocaba todos los días sacrificio. Aquí ¿cuál es? No, aquí hubo solo un sacrificio. Pero ¿cuál es el problema? Entre comillas, que este sacrificio es perfecto, y si usted peca, ya no va a haber más sacrificio. Pero una pregunta, ahí dice: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque es que ya el sacrificio se hizo. Entonces una pregunta, si aquí hay pecado, y uno dice, si pecamos voluntariamente, yo cuando leo eso, yo incluso todavía me digo, pero es que yo no puedo decir que yo hay veces que yo no peco voluntariamente. Yo sé, yo hasta ya digo, estoy haciendo mal, yo no me engaño, yo tampoco me voy a hacer mentiras. Y yo siempre he dicho, lo que yo siempre decía, no, es que el pecado es eso que tú lo haces sin querer. Pero me ponía a pensar que yo no me puedo engañar a mí mismo, yo a veces sé que yo sé, entonces, ¿qué es esto? Entonces yo decía, no, baila. Entonces, o sea, yo decía, y también, o sea, ¿quién se podrá? O sea, ahí está diciendo que el que peque voluntariamente, baila, después de haber conocido la verdad. Bueno, esto no es, obviamente es, el autor va a aclarar eso, esto no es para que nosotros digamos, bueno, no, listo, fresco, no. El autor está hablando de en cuanto a qué pecado, a lo que realmente es el pecado en la Biblia. ¿Y qué es? Ya vamos a ver qué dice. Versículo 27. Bueno, leamos otra vez el 26. Dice: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuál es el pecado que realmente dice que voluntariamente ya no tenemos esperanza? Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá qué? El que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y ofenda al Espíritu de la gracia. ¿Cuál es el pecado voluntariamente en que ya no se puede presentar sacrificio? Uno en los evangelios lo que Jesús habla es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el momento también se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Decir que es mejor que él haya pecado, porque entonces yo me siento libre de hacer lo que se me da. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Mantener el testimonio vivo en la iglesia. ¿Y cuál es el testimonio?
que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo. Cuando usted, una vez habiendo conocido esa verdad, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, toda la enseñanza de Cristo, la que el Espíritu Santo mantiene Dios en nosotros, en la iglesia, y usted en un momento dice, no creo, o ya no más, habiendo conocido la verdad, esa es la blasfemia, porque blasfema contra el que guarda el testimonio. Es decir, está negando y está pisoteando ¿a quién? Al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios y al Espíritu Santo. Y al Espíritu de la gracia. ¿Y cuál es el problema? Que dice la Biblia claramente que porque ya, por esto ya no puede haber, porque ya hubo sacrificios. Miremoslo así, en algún momento alguien me lo explicaba aquí, creo que fue Diego o alguien. Y es que, mire, cuando Jesús muere, Él carga con todos los pecados de la humanidad. Todos los pecados son perdonados a través de Jesús. Todos. ¿Por qué ese pecado no? Porque ese pecado no existía antes de que Él muera. Él no puede decir, no creen en Jesús, Jesús no había venido. Pero una vez que Él viene, habla y dice, crean en mí, y Él muere, ¿qué es lo único que queda como tal? Es no creer en el sacrificio. O sea, por eso, el no creer en eso, eso fue lo que Él no cargó porque lo estaba haciendo en ese momento. No sé si me entienden en ese punto. Todos los pecados de ahí para atrás se perdonan, pero ese no, porque ese no lo cargó. De manera que por eso es que es el pecado que ya no puede. Si usted rechaza ese sacrificio, si usted pisotea al Hijo de Dios, ya no hay una ofrenda como lo hacían los sacerdotes. Bueno, no, me toca el otro año, espero otra vez que venga Jesús a sacrificarse por los pecados. No, Jesús ya se sacrificó por todos. El único que no se puede sacrificar fue precisamente era que usted rechazara el sacrificio que Él hizo, que usted lo negara, que usted pisoteara lo que iba a hacer, que usted blasfemara contra el testimonio, contra el Espíritu Santo, que es mantener que Él es el verde, que Él es el Hijo de Dios, que Él era el Cristo. Y esa es la advertencia que está haciendo. Está diciendo, si peca voluntariamente una vez habiendo recibido el conocimiento de la verdad. Es que hasta Pablo una vez dice que Él era blasfemo, porque él rechazó, de hecho Él rechazó a la iglesia al principio, pero Él dice que Él lo hacía bajo ¿qué? Bajo ignorancia. Porque Él está en ignorancia. Sí, Él está en la ley, pero dice que en ignorancia. Y él de manera que se expresa realmente dice como que me salvé de pelo, o sea, por nada, por los pelos. Pero aquí dice, usted ya habiendo conocido la verdad, llega a pisotear eso, solo le queda que una horrenda expectativa. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya se hizo. Porque precisamente es que esa es la advertencia que ya va a empezar a hacer. Ya esto no era como en el Antiguo Testamento que era una y otra, no, aquí ya fue todo. Incluso hasta yo mismo he luchado con esto, yo soy sincero. Y es que mientras dentro de mí hay una sensación en que yo sé que peco y actúo mal, y quiero de alguna manera, si Dios ayúdeme, de que busco a Dios, sé que dentro de mí todavía está eso aquello que me santifica. ¿Cuándo es que yo veo problema? Cuando la persona ya dice, pues es que a veces cuando la persona le insiste, yo digo, pues obviamente digo, a mí me gusta forzar a la gente, pero yo siempre dice, que no se enfríen, que no se hagan, porque es que realmente, si conocieron la verdad, y después dicen, no. Por eso es que me dice, cuidado, dejen de congregarse, pues es que estén haciendo, esfuércense, porque dice, en el momento que ustedes se enfríen, que ustedes nieguen, ya hubo un sacrificio, es que ya no va a haber más. Ya, ese fue perfecto, se cargó con todo. Con lo único que no cargó fue precisamente con que usted no vaya a aceptarlo, con que usted no vaya a creer, o con que usted niegue ese sacrificio. Sigamos ahí, versículo 20, bueno, le vamos a traer del 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto? Es que tener por inmunda es eso, es decir, no lo valoré, no lo quise. Perdón mis pecados, no, eso no, ya no lo creo, como si no valiera nada. Y la sangre del pacto, en el cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y de los versículos más fuertes de la Biblia, que para mí, el versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, sostuviste un fuerte y doloroso combate. El autor aquí va a comenzar a motivarlos, porque pues de pronto no sé, digo yo, pues metió como mucho miedo y dije, bueno, pues tampoco le voy a meter terror, no motivarlos, pero le está haciendo la advertencia clara. Es que la Biblia muchas veces la Biblia
nombra que Dios también sí para su paciencia. Yo tenía aquellos versículos, pero pues por tiempo no vamos a alcanzar a ver. Pero si vamos a Génesis 6:3, cuando el hombre ya rebelde en el diluvio dice, no debatirá, no peleará más no contenderá más mi espíritu con el hombre. En Oseas 4, cuando dice Efraín es dado a los ídolos, ¿qué? Déjalos. En el Proverbio 1:28 también dice que me buscarán y yo no les voy a responder. Cuando hemos por las parábolas de las vírgenes que leímos hace 8 días, que a las vírgenes les dijo, ¿no tenían aceite? Romanos Chao. 1 también lo dice, porque entenebrecieron sus corazones y yo los entregué bueno, sí, más o menos recuerdo, precisamente eso. O sea, sí, Dios es Dios de misericordia de todos los días, Dios es un Dios bueno, pero Dios también dice la Biblia que es en algún momento que horrenda cosa es caer en manos de Dios. Y eso es lo que el autor es ya como se especifica. Ella terminó como de hablar ya de cuanto al tema de la doctrina del que es mejor. Y lo último que hizo especificar fue nuestra ofrenda, o la ofrenda de Dios es mejor. Nuestra ofrenda es hacer la voluntad de Dios. Y ya hubo una ofrenda mejor que fue única y para siempre. Pero esa ofrenda, por ser perfecta, si usted vuelve a pecar deliberadamente, ya no puede como ellos. Ya Jesús pagó una vez y para siempre. Vamos un momentico a Mateo 24, del 10 al 13, ¿qué dice? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces vemos como Jesús decía que esto, uno puede decir, la advertencia, bueno, es dura, pero de pronto Jesús dice, no, ¿sabe qué? Va a pasar. Y de hecho lo vemos, para nosotros no es muy raro. 1 Corintios 12:3, ¿qué dice? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Se imagina que es que una persona llegue y diga que Jesús es anatema? Y por último, 2 de Timoteo, versículo 2, del 12 al 13. Dice, si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Una cosa, él dice, si nosotros le negamos, Dios dice, no, Dios nos va a seguir queriendo incondicionalmente con amor. No, dice que Él también nos niega. Eso Jesús dice, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre, ante los ángeles del Señor, creo que dice así. O sea, es notar, sí, Dios es misericordia, es amor, pero Dios también ha sido muy fuerte con su palabra. Él ya hizo todo para santificarnos, para hacer la obra. Si nosotros desperdiciamos eso, no piense que a Dios se le puede pasar por la faja. Si somos infieles, Él seguirá siendo fiel. La gente dice, sí es, así yo le falla a Dios, Dios va a seguir dándome cosas. No, Él está diciendo, ¿es fiel a qué? a su palabra A sí mismo. Si usted se apartó del plan de Dios, Dios sigue ejecutando su plan. Él es fiel tanto, o sea, es como lo que dice, Dios cumple tanto para lo bien como para lo malo. Sí, Dios va a cumplir su palabra, correcto. O sea, si usted se aparta, sufre sus consecuencias porque Dios dijo eso, y si se acercan, también tiene... Exacto, correcto. Terminemos, 1 de Juan 5:11. Entonces, eso es una advertencia que la Biblia te ha hablado. De que sí, va a haber gente que aunque se hizo el sacrificio perfecto y aunque Dios lo santificó, ellos también van a pecar de manera voluntaria y van a abandonarlo. Va a ser el pecado que no se perdona, van a aplastar el testimonio, van a blasfemar contra el Espíritu Santo. Versículo 1 de Juan 5:11, ¿qué dice? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es 1 Juan 5:11, ¿sí? Ese es el testimonio que Dios nos dio vida en su Hijo. Si usted rechaza eso, usted acaba de decir que el testimonio de Dios, lo que Dios había dado, era mentira. Y por eso dice que tiene el Hijo, ¿qué? Tiene la vida, sacrificio vivo. Pero el que no tiene
no tiene la vida. Entonces, esa es la advertencia. Terminemos ahora sí Hebreos. Entonces, la motivación, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otras, llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Le está diciendo porque sí, en algún momento las situaciones duras uno a veces, la fe puede ser probada, y a veces uno dice, puede ser duro, caramba, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Pero él dice, lo que está diciendo es que no, antes acuérdense que en esas situaciones que incluso salieron cosas buenas, hubo buena recompensa, se hicieron hasta compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué es esa fe? Porque ya vamos a introducir la fe, es decir, de que aunque pasan por situaciones duras, ellos aún se mantienen en fe porque dicen que hay algo mejor. Incluso dicen que ellos pierden todo por lo que trabajaron con gozo. Usted sabe que es usted matarse para ahorrar y tener sus cosas, y que en un momento a otro llegan y se los quitan, y aún les digan que tienen gozo con eso. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, nuestro sacrificio, nuestro culto, nuestra ofrenda, obtengáis que la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y ya vuelve a introducir la fe, y ahorita va a seguir hablando de la fe. Pero si retrocede, con lo que está hablando él, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y qué es fe? Capítulo 11. Ya entre comillas acabamos, ya lo que viene aquí adelante es una aplicación. Lo que fue 7, 8, 9, perdón. Sí, 7, 8, 9 es denso porque es toda la doctrina y el tabernáculo y el sacerdote, y hay gente que, mire, yo pensé que esto era solo denso. Yo estaba escuchando un estudio de un pastor, me parece que es bueno, tiene unas cosas con las que yo digo no vi, pero es bueno, y dentro del estudio que él hacía, yo lo escucho como también para guiarme, para mirar, él en este punto dijo, mucha gente ya se nos fue porque, o sea, de verdad, lo que le decía es que no aguantaron este punto, y es que es verdad, o sea, del capítulo 7 al 10 eso es todo el tema de doctrina, y eso es densísimo. Ya aquí, vamos, entre comillas, ya es como otra vez ya soltar un poco de carga, porque ya el autor va a empezar ya a hablar como al aplicativo de vida, ya se va a despedir, nos quedan realmente que tres capítulos para acabar Hebreos. Pero ya aquí ya empezó ya a hablar precisamente ya de la motivación, ya tocó el último punto en cuanto a comparación, y era que nuestra ofrenda incluso es mayor. Y nuestra ofrenda no es de matar ni corazón, sino que es hacer ¿qué? La voluntad. La misma ofrenda que presentó el Hijo, hacer su voluntad. Por eso entregó su carne, por eso derramó su sangre, porque hace su voluntad, y en eso fuimos nosotros santificados, y por eso nosotros sí podemos presentar ¿qué? O podemos presentar verdadera ofrenda a Dios. Ese es nuestro culto, ese es nuestro tabernáculo, ese es donde entramos, ese es el lugar santísimo, ese es el velo que pasamos a través de Jesús y llegamos al Padre.